de exposiciones en el libro de los Colosenses, y durante las próximas semanas vamos a estar cubriendo, hermanos, el papel que cumple cada uno de los integrantes en la familia. Y en el capítulo 4, al principio, estaremos viendo también nuestras relaciones en el lugar de trabajo, según las Escrituras. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos que, y lo estamos viendo los domingos, en la escuela dominical, para los que no han podido venir o no saben, estamos estudiando la Biblia en su contexto. Y para nosotros, obviamente, entender este versículo 18, durante los últimos meses hemos estado estudiando el capítulo 3, versículo 1 al 17. Y vemos nosotros, hermanos, que Pablo allí nos está exponiendo en este capítulo 3, versículo 1 al 17, los radicales cambios que deben ocurrir cuando una persona ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que para Pablo la salvación no es una cuestión únicamente de ser librado del infierno o de ser trasladado del reino de las tinieblas a la luz, sino que para Pablo el cristiano que es redimido y regenerado por Cristo es uno que vive de una forma radicalmente distinta. Vivíamos, obviamente, atrapados, según como Pablo nos enseña en el capítulo 1, en el dominio de Satanás, pero Dios a través de Cristo, hermanos, nos ha librado, obviamente, del dominio del diablo en cierta forma y nos ha transferido al gobierno, al reino de su Hijo. Y ahora, suponiendo que vivimos en un reino distinto, vivimos a la luz de Cristo, nuestras vidas deben vivir acorde a ese reino en el que nosotros hemos sido trasladados, o al que hemos sido trasladados. Estábamos muertos en nuestras transgresiones, pero ahora hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Y uno de los versículos más importantes dentro de la idea de todo el libro, hemos sido resucitados con Cristo y estamos completos en Él. Y por ende tenemos paz para con Dios. La persona que solíamos ser, hermanos, se supone, porque esa debe de ser nuestra realidad. La persona que antes éramos, entregada a nuestros deseos y pasiones, ha muerto con Cristo y nos ha sido entregada ahora o dada una nueva naturaleza de un hombre nuevo, santo, ¿cierto? En Cristo Jesús. Un hombre, como dice Pablo en términos de Pablo aquí en la carta, que se ha vestido con unas vestiduras nuevas, que se debe quitar ese vestido viejo y colocarse unos vestidos nuevos, que no es más que las virtudes de Cristo, resaltando la vida del cristiano o el ser humano regenerado. Entonces, esa es, hermanos, la idea de Pablo en estos versículos. El resultado, hermanos, de morir a nuestro pecado y ponernos nuestro nuevo yo ahora, debe ser de que ahora vivimos vidas santas para Cristo. Y esto, hermanos, no solamente desde un ámbito personal, sino también familiar y igualmente social. Una persona que es cristiana, hermanos, ha de cambiar radicalmente primero dentro de su familia, y eso es lo que vamos a ver aquí en nuestro texto en esta mañana y domingos siguientes. Las virtudes cristianas como la compasión, la bondad, la humildad, la paciencia, el amor unos por otros, el perdón mutuo, deben reflejarse día a día en nosotros. Eso es lo que Pablo llama vivir acorde al Evangelio o dignos de nuestro llamamiento. Así que, mis queridos hermanos y sobre todo hermanas en esta mañana que están aquí, este es el llamado suyo del Señor, sobre todo obviamente hermanas casadas, que, como el texto lo dice. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, mis hermanas. Lo que hemos de ver en esta mañana es la forma de vivir que ahora las mujeres que han resucitado con Cristo y que se han de vestir de nuevas virtudes y dejar su viejo yo a un lado, deben vivir, hermanas. Así que, mis queridas hermanas, en esta mañana, para las solteras obviamente, para las casadas, pero también para los varones y sobre todo los esposos que no se salvan dentro de 8 días, les toca a ellos. Veremos cómo la vida familiar es transformada radicalmente por el Evangelio de Cristo. No solamente en el hecho, obviamente, que la palabra de Dios mora en nosotros, como dicen los versículos anteriores, y nosotros cantamos como ahorita los salmos, himnos y cánticos espirituales, porque estamos llenos de su palabra o llenos de su espíritu, como lo dice el libro de Efesios. También estas cosas se deben reflejar en la esfera familiar. Si hemos de estar llenos del Espíritu, si la palabra de Dios ha de morar en nosotros, no solamente se ha de reflejar en esto, sino también en la vida familiar. Y retomando el versículo 17 de hace 8 días, dice el texto: y todo lo que hagáis,
Pero en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego el que sigue, el versículo 18. O sea que Pablo, ¿de qué está hablando cuando él dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús? Debe significar, obviamente, en primer lugar, que las casadas deben hacer lo que han de hacer, estar sujetas a sus maridos, porque es algo que lo hacen en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que digamos lo que está conectada a esas dos ideas, versículos 17 y 18. Si en el ámbito cristiano todo lo que hacemos, porque eso suena como muy general, no hay mandamientos específicos, pareciera a simple vista, pero el versículo 18 está ligado con el 17. Los maridos han de amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. Eso hace parte del mandamiento de Pablo de hacer todo de palabra de hecho en el nombre del Señor Jesús. Y dentro de 15 días, si el Señor lo permite, será un sermón para los hijos, para los niños que están acá. Los hijos han de obedecer a sus padres, pero al mismo tiempo los padres también no han de exasperar a sus hijos para que no se desalienten. Y finalmente hablaremos del ámbito laboral, o sea, de los siervos, cómo han de obedecer a sus señores terrenales. Ese es el ámbito familiar que veremos, obviamente, en las siguientes semanas. Yo quisiera ver esto, obviamente, en 2 domingos, pero no quiero perder la oportunidad de profundizar en cada uno de estos versículos y ver dentro de la esfera familiar qué es lo que la Escritura nos manda a cada uno de nosotros. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, el versículo 17 es supremamente importante en la exhortación de Pablo, porque él nos ha llamado a los cristianos a todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, sea en el nombre del Señor. Entonces Pablo hace esta aplicación específica de esos principios particulares a estos grupos particulares dentro del rol familiar. Yo quiero leer toda la idea, como estamos estudiando los domingos, vamos a leer toda la idea de pensamiento hasta dónde va. Dice: casadas estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y noten ustedes el versículo 23. Es un sándwich entre el 17 y el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hasta el versículo 1 va la idea del círculo o la esfera familiar y la aplicación del Evangelio a cada uno de estos grupos familiares. Ahora, ¿por qué Pablo habla así en este conjunto? Bueno, en el mundo romano, el entorno familiar era bien diferente al nuestro. En el entorno familiar romano, el padre de familia tenía la responsabilidad de toda la casa. Así que los lectores originales de esta carta, los que escuchaban esta carta, al oír que se hablaba de siervos, no queda fuera, digamos, dentro del contexto, porque en las casas había en muchas ocasiones, y de acuerdo a la economía de cada familia, se tenían siervos, se tenían personas que ayudaban a las mujeres en las labores familiares o labores del campo. Así que la perspectiva aquí de siervos incluye también, digámoslo de esta manera, en el contexto de los colosenses, a personas que hacían parte de la familia, ¿cierto? Obviamente, acomodándolo a nuestro contexto cultural, nosotros no tenemos a los empleados viviendo en nuestra casa, ni son parte de nuestra familia, pero son personas con las que compartimos todos los días en el ámbito de nuestro trabajo, tanto a nuestros jefes como a otras personas. Por ejemplo, para los que no sabían, el libro de Filemón, si sabían que está Filemón, existe un libro que se llama Filemón en la Biblia, que nunca nadie jamás lo lee, ni nadie jamás sabe dónde está, existe. Y Filemón, el libro de Filemón, está directamente relacionado con Colosenses, porque al final de esta carta, Onésimo, que era el esclavo, Filemón no es el esclavo de esta historia, sino Filemón es el amo. Onésimo, que es el esclavo, hacía parte de la casa de Filemón. Entonces, cuando Filemón y Onésimo probablemente estaban en la casa reuniéndose para el día del Señor y escuchaban este mandamiento, ellos sabían que se aplicaba para su contexto familiar. Onésimo y Filemón hacían parte de la misma familia, digámoslo de esta manera.
Ahora, hay un gran problema, hermanos, antes de abordar estos textos. Y yo sé que algunos hoy en día enseñan que estos mandamientos solo eran para la cultura en la que vivía Pablo. La pregunta es, ¿dónde en el texto se da a entender, por ejemplo, que esto sea una cuestión meramente cultural? ¿Dónde en el libro se indica que esto es únicamente para ese tiempo? Porque la pregunta que surgiría, hermanos, de esto sería la siguiente. ¿Con qué estándar nosotros medimos la cultura? Si la cultura, hermanos, es la norma por la cual nosotros interpretamos la Escritura, entonces, ¿cuál es el estándar, hermanos? Algunos apelan que como en ese tiempo las mujeres vivían en una situación entre comillas de esclavitud, eran tratadas casi como perros o al mismo nivel de los animales, entonces obviamente esas cosas no deben aplicar para el día de nosotros porque la situación de la mujer ha cambiado. Entonces ellos apelan a que los esclavos y las mujeres viven de una manera que ya no la es hoy, así que estos versículos ya no aplican, así que el hecho de la sumisión ya no aplica. Algunos dan a entender esto como que Pablo está utilizando la opresión que existía en la cultura de esa época para aprovechar y dar un mandamiento a las mujeres. Pero no es así, mis hermanos. Porque así como ha cambiado la cultura, dicen estas personas, los mandamientos del Señor también han cambiado. Pero obviamente no es así, porque lo que manda en la iglesia, hermanos, no es la cultura. Lo que manda en la iglesia, hermanos, es la poderosa, suficiente e inerrante palabra de Dios. Si nosotros pasamos a definir lo que la iglesia hace por la cultura, la iglesia pasaría de creer en la sola escritura a la sola cultura. Y seríamos personas cambiantes porque la cultura es cambiante, ¿cierto? Y los mandamientos de Dios tendríamos que acomodarlos de acuerdo al gusto de la cultura. Pero eso no es así, hermanos. Este mandamiento de sumisión es igual en nuestra cultura o en cualquier cultura. Y ya voy a explicarles por qué. Así que la Biblia, hermanos, tiene toda la autoridad, hermanos, en toda cultura. Si decimos que la cultura tiene la autoridad máxima, la Biblia entonces pasaría a un segundo lugar y sería rezagada, ¿cierto? Y obviamente todo lo que haríamos sería lo que la cultura nos dicta. Porque todo sería obviamente relativo, pero no es así, hermanos. Inclusive esto aplica para aquellos hermanos que creen que las mujeres pueden predicar, que creen que pueden existir, entre comillas, pastoras dentro de la iglesia. Ellos están colocando el estándar cultural por encima de los mandamientos del Señor. Y yo sé que muchos de ellos no lo hacen con una mala intención. Pero recordemos, hermanos, la Biblia no nos habla de que debemos vivir por intenciones, sino obviamente haciendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿por qué la cultura no tiene la razón y sí la Biblia? Bueno, Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 2 al 16, nos enseña una verdad que es inalterable para toda cultura. Es un patrón que se aplica para todas las culturas. Si ustedes ven, hermanos, el orden familiar no depende de la cultura. El orden familiar depende del orden de la Trinidad. Noten ustedes ahí, 1 Corintios capítulo 6, disculpen, no es el 6, es el 11, capítulo 11, mire cómo dice el versículo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por lo cual... por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?
Por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello. Le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está definiendo en primer lugar ahí en Corintios? Había un problema, obviamente. Algunas mujeres tenían una influencia, obviamente, de las mujeres paganas, donde ellas eran mujeres insurrectas, digamos, en cierta manera, o no sujetas, y la forma en que ellas lo demostraban era rapándose la cabeza. La forma en que Pablo dice ahora que las mujeres deben mostrar esa señal externa de sumisión a su cabeza es o el velo o es su cabello. Y Pablo dice que inclusive la misma naturaleza nos enseña el hecho de que las mujeres están en cierta manera sometidas al hombre, porque incluso su propio cabello es muestra, ¿cierto?, de que ellas están bajo la autoridad del hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. La misma naturaleza, la misma forma en que Dios creó al hombre y la mujer, nos da cuenta de esa orden inalterable. Así que en la cultura, hermanos, no manda en esta cuestión, porque algunos pueden pensar eso. Inclusive algunos de los que están aquí pueden creer que la cultura está por encima de la palabra de Dios, y las mujeres, obviamente, al oír la palabra sumisión, de una vez la feminista que llevan por dentro, por naturaleza, como ya lo veremos, ya lo voy a explicar desde Génesis, cómo las mujeres llevan una feminista por dentro, que quiere en cierta manera por naturaleza dominar al varón. Entonces obviamente eso no es así. La Trinidad, hermanos, no cambia en ninguna cultura. El orden establecido por Dios entre el Padre y el Hijo, el hombre y la mujer, no cambia sin importar la cultura. Hay un orden funcional en la Trinidad, y por ende Pablo toma ese orden funcional que está en la Trinidad y lo aplica a la familia en primer lugar. Bueno, antes de entrar a nuestro texto, hermanos, quiero hacer también unos comentarios preliminares, ¿cierto?, para prepararnos bien acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de la esposa. En primer lugar, hermanas, tenga cuidado, hermanas, en su respuesta a este mensaje. Cada uno de estos sermones que veremos durante estos domingos será dirigido a un grupo en particular. Hoy son las esposas. Pero los que no forman parte de ese grupo en particular también deben prestar mucha atención, porque cada uno de nosotros debemos conocer el rol que cada uno ejerce dentro de la familia. Puede que algún hermano o varón pueda decir: ay, hoy van a hablar de las esposas. Yo no sé yo por qué vine hoy. Más bien debí haber venido dentro de 8 días que van a hablar de los esposos. No, mis queridos hermanos varones, no se dejen llevar por este prejuicio. Ustedes también deben escuchar y entender el papel de las mujeres, porque, como lo veremos dentro de 8 días, gran parte de la responsabilidad de que la mujer se pueda someter recae su responsabilidad o cae realmente el peso sobre el varón. Así que, hermanos varones, presten mucha atención en esta mañana a lo que veremos en este texto. Y los hermanos, obviamente casados, también deben escuchar en esta mañana este texto, porque ustedes deben saber cómo animar a sus esposas en el cumplimiento de este rol dado por Dios. Así que tenga mucho cuidado. Tampoco utilice esto que veremos en esta mañana para atacar y criticar a otras personas. Debemos buscar edificar, hermanos, más no destruir, ¿cierto? Aquellos que se apresuran a criticar a otros normalmente tendrán mucho más problemas en su propia vida, ¿cierto?, que a los demás que ellos critican. Es fácil a veces hablar desde la perspectiva de afuera, cuando criticamos, por ejemplo, a otras parejas o a otros matrimonios. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos, primero nosotros y luego los demás. Segunda consideración que debemos tener en esta mañana: debemos ser conscientes, hermanos, de que debido a la influencia paulatina del pensamiento feminista en nuestra cultura latina, el papel de la esposa se ha convertido en algo hoy controversial, inclusive dentro de la misma iglesia, hermanos. Hoy en día hablar de sumisión dentro de la iglesia, aunque ustedes no lo crean, se ha convertido en un tema tabú y en un tema controversial. Y cuando decimos pensamiento feminista, no me estoy refiriendo a esas mujeres, ¿cierto?, que se pintan las axilas de colores, que se rapan la cabeza, que las ve uno por acá con una bandera así de la Unión Soviética, echando piedra por allá en una manifestación. No estamos diciendo eso, no estamos yendo a ese extremo de mujeres que abogan por el lesbianismo. No estoy hablando de eso, sino me refiero a la visión general que las mujeres tienen, ¿cierto? Y que poco a poco, por la cultura, ellas han ido absorbiendo algunos de estos prejuicios, ¿cierto?, que la cultura le ha enseñado a la mujer con respecto a la sumisión. Entonces, en esta mañana, hermanas, ustedes sabrán que lo que estoy hablando aquí
¿cierto? En algunos aspectos les va a ser de pronto incómodo a algunas de ustedes, sobre todo a las mujeres que nunca han escuchado de este tema, ¿cierto? Les puede parecer algo extraño y les puede parecer incómodo, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos y hermanas, tengan en cuenta que hay muchos predicadores al día de hoy que nunca toman este tema, nunca enseñan estos versículos, porque no quieren arriesgarse a tener una reacción negativa de parte de las hermanas, ¿cierto? Inclusive hay predicadores tan cobardes, ¿cierto?, que no merecen ser llamados predicadores, que dicen que ellos no tocan esos temas de mujeres porque ellos no son mujeres, ¿cierto? Son cosas absurdas, porque los predicadores debemos enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, si se tratara de una cuestión de opinión personal, de qué podría ser verdad y qué no, sería una cuestión de opinión. Pero una cosa es opinar y otra cosa es enseñar el consejo de la palabra de Dios. Así que yo tengo que hablar lo que Dios dice, ¿cierto? Y tengo que enseñar lo que el Señor enseña, así no sea del agrado de muchas mujeres que estén aquí. Obviamente no es mi deseo ofender a nadie, sino es la palabra de Dios que a veces confronta a nuestros conceptos, nuestros prejuicios, ¿cierto? Sobre todo feministas, que tocaremos en esta mañana. Y obviamente pues puede ofender a algunas hermanas. Pero obviamente mi responsabilidad, hermanos, como pastor y predicador en esta iglesia, es explicar fielmente, ¿cierto? Exponer fielmente lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿cierto? Y obviamente yo no quiero que a ninguna hermana molesta conmigo en esta mañana, o alguna mujer aquí molesta conmigo, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y yo estoy más preocupado, ¿cierto?, de que la palabra de Dios sea expuesta a la reacción que usted pueda tener contra la palabra de Dios o contra mí. Entonces, teniendo obviamente esta mañana estas consideraciones en nuestra mente, vamos a pasar a nuestro texto. Dice ahí Colosenses 3:18, y es un mandamiento al parecer muy sencillo. Dice: esposas, estad sujetas a vuestros maridos como es apropiado o conveniente en el Señor. Ahora, este mandamiento, hermanos, encaja en el contexto más amplio de los mandamientos que Pablo ha dado acerca del matrimonio, ¿cierto? Así que antes de discutir la idea de las esposas sometidas a sus maridos, vamos a hablar primero en el fundamento más sólido, obviamente, que es el matrimonio. Pablo ahí en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, apela al Génesis, ¿cierto?, para hablar del fundamento del matrimonio. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Este es un gran misterio, pero habla acerca de Cristo y de la iglesia. El versículo 32 del capítulo 5 de Efesios es una cita casi que directa de Génesis 2:24, donde Dios trae a Adán y a Eva juntos e instituye allí el primer matrimonio. Y luego el versículo 33, hermanos, es una explicación del propósito del matrimonio. Hermanos solteros, el matrimonio no se refiere tanto a individuos involucrados, los dos, no se refiere más que todo a romanticismo. Yo sé que hay muchos hermanos, sobre todo las hermanas, que piensan a veces o tienen una idea errónea del matrimonio como una cuestión romántica, como una cuestión de meramente sentimientos y amor, ¿cierto? Ellas piensan en la boda y cómo van a organizar el día de la boda y cómo van a hacer las fotos y cómo van a hacer los arreglos, porque para ellas esta cuestión es mucho más una cuestión a veces emocional y romántica. Pero mis queridos hermanos y hermanas, el matrimonio no se refiere tanto a dos personas involucradas. El matrimonio se refiere, mis queridos hermanos, o está involucrado directamente con la gloria de Dios. El matrimonio, hermanos, debe ser, antes de uno casarse, debe pensar obviamente que cuando yo voy a llegar a tomar ese paso, lo que estoy haciendo obviamente es dando gloria a Dios en la figura de Cristo y la iglesia, cada uno tomando su relación o su función de Cristo y la iglesia. Así que, hermanos solteros, si piensan casarse, el principal motivo y la principal razón de casarnos debe ser la gloria de Dios, la gloria del Señor. Si ya estamos casados, hermanos, no está de más recordarles una vez más: nos hemos casado para dar gloria a Dios, ya no en la etapa de soltería, sino en la etapa del matrimonio, unidos a un hombre o unidos a una mujer. Y esta es la razón principal por la que la discusión de Pablo continúa acerca de lo que es el matrimonio, ¿cierto? Y nosotros vemos, por ejemplo, a personas hoy, sobre todo los defensores de los supuestos derechos civiles de los homosexuales, diciendo que el matrimonio también se puede dar entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer y una mujer. El gran problema, hermanos, con esto es que, primero, este tipo de uniones no son el plan, ni son obviamente la estructura divina que Dios ha inspirado en su palabra.
Nunca fue, obviamente, el deseo de Dios que dos hombres o dos mujeres se unieran en matrimonio. Y la razón principal, hermanos, como lo vemos en el libro de Génesis, que Dios da a la mujer al hombre, es el hecho de que la mujer es dada al hombre como una ayuda idónea para el hombre. Un hombre no puede ser la ayuda idónea de otro hombre, una mujer no puede ser la ayuda idónea de otra mujer. Es algo ilógico y es algo obviamente perverso. Dios instituyó el matrimonio y Dios al instituir el matrimonio, solo Dios puede definirlo. Y Dios lo hizo cuando creó a Eva de la costilla de Adán y se la dio a él. Ahora, otro problema también con este cuento del matrimonio homosexual es el hecho de que cuando Dios instituyó el matrimonio, lo hizo pensando a futuro en la relación entre Cristo y la iglesia. Un hombre y otro hombre no pueden llevar los roles de Cristo y la iglesia. Una mujer y una mujer no pueden ellas dos hacer el rol de Cristo y la iglesia. Entonces no pueden glorificar a Dios realmente con el propósito original que Dios dio al matrimonio. Y es una cuestión perversa y es torcer la palabra de Dios. Y todas aquellas personas que promueven estas perversiones deben obviamente arrepentirse, ¿cierto? Y rogar a Dios perdón y ser obviamente librados de esta forma de pensar depravada y pecaminosa. Entonces el matrimonio, hermanos, viendo que es un cuadro de Cristo y la iglesia, siempre hay esperanza incluso para los matrimonios que están pasando momentos difíciles. Dios está mucho más interesado en los matrimonios, hermanos, que en cualquier otro tipo de relación. Ustedes ven, por ejemplo, ven que la Biblia nunca habla del noviazgo. ¿Por qué la Escritura nunca habla del noviazgo? Se preguntarán algunos aquí. Bueno, porque el plan principal de Dios no es el noviazgo. El plan principal de Dios para el hombre y la mujer es el matrimonio. Dios ha unido a Adán y Eva en el principio en una unión matrimonial y Dios ha prometido dar su bendición únicamente a este tipo de relaciones. De hombre y mujer unidos en el vínculo santo del matrimonio. Ahora, Dios tiene un propósito mucho mayor, obviamente, y podemos hablar después de las aplicaciones prácticas del matrimonio, como la santificación, ¿cierto? Que es una de las formas donde el hombre y la mujer son mucho más santificados, viviendo con otro pecador, ¿cierto? 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Pero eso será tema de discusión en otro sermón. Mi punto es, hermanos, en esta mañana, cualquier persona que esté dispuesta a seguir el diseño de Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio, debe pensar que tendrá una relación maravillosa siempre y cuando siga el patrón establecido por Dios. El matrimonio obviamente es algo que tiene mucho trabajo, habrá momentos muy difíciles obviamente, pero Dios utilizará todos estos momentos difíciles para moldear a cada uno de los cónyuges a la imagen de Cristo. Y es el propósito y el significado obviamente de la razón de ser y existencia del hombre y la mujer. Algunos puritanos inclusive definen que el estado ideal del hombre y la mujer es el estado de matrimonio, porque ellos de esa manera pueden mostrar de una forma más clara a Cristo y la iglesia en esta relación gloriosa. Ahora, hermanos que están aquí, hermanas, hoy en día en las iglesias se enseña que hay fórmulas mágicas para que el matrimonio funcione. Por ejemplo, yo he escuchado pastores que dicen a las mujeres: únjale la almohada a su marido para que él sea más amoroso con usted, ¿cierto? Únjale la cobija, dicen ellos. O decrete y declare cuando usted le da el almuerzo. Bueno, una cantidad de cosas místicas y mágicas que no tienen obviamente razón en la Biblia. Hermanos, el misticismo no sirve para nada en el matrimonio. El matrimonio es una cuestión donde el hombre y la mujer deben morir a sí mismos, donde ellos dos deben procurar tener una relación en la cual ellos puedan glorificar a Dios. Y eso no viene por medio del misticismo. Eso no viene por medio de prácticas mágicas. El bienestar en el matrimonio no se consigue chasqueando los dedos o declarando una supuesta palabra, o ungiendo la almohada del esposo o de la esposa. Se logra obviamente a través de mucho esfuerzo. Ahora, también hay otra cosa que yo quiero decir con respecto a esto. Tampoco existe un matrimonio irreconciliable. Aquellas personas que tienen problemas en su matrimonio y parece que son irreconciliables, ¿saben realmente qué es lo que ocurre? Existen en ese matrimonio individuos simplemente que no están queriendo llevar su rol como Dios lo ha establecido. Póngale el nombre que quiera ponerle al problema que usted tenga en su matrimonio. Usted se va a dar cuenta al final
que el gran problema que existe en los matrimonios es que el hombre no se porta como un hombre y no hace lo que tiene que hacer, y la mujer no se porta como una mujer bíblica, sometiéndose obviamente de una forma voluntaria a su marido, y obviamente ella no lo respeta, y esto causa que el hombre no sea amoroso. Toda la mayoría de problemas en el matrimonio, por no decir que todos, giran alrededor de estos dos principios que vemos en la Escritura. Cuando un esposo y una esposa no siguen el diseño de Dios, entonces el matrimonio obviamente será una mera sombra de lo que Dios realmente quiso y estipuló en las Escrituras. Y si ellos no siguen el rol, obviamente, que Dios ha establecido dentro de la Biblia, el matrimonio no va a funcionar. Entonces, hermanos, lo que realmente hace que un matrimonio funcione es el hecho de que el hombre y la mujer están llevando a cabo sus roles de una manera bíblica, de una forma como Dios lo ha estipulado en las Escrituras. Podemos excusarlo de muchas formas, podemos excusarlo de muchas maneras, pero ustedes van a saber que ese es a la final, que es el problema principal en el matrimonio. Ahora, pueden haber hermanas aquí que pueden decir, bueno, pero mi esposo no es creyente. ¿Cómo yo puedo llevar a cabo este rol, obviamente, de ser una mujer que se somete a su marido si mi marido es inconverso? Bueno, la palabra de Dios inclusive, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, enseña que las mujeres incluso que están viviendo con hombres que son incrédulos, también deben obviamente someterse a ellos dentro del límite de la palabra de Dios. Y en 1 de Corintios 7:14 se nos dice obviamente que el esposo incrédulo es santificado por medio del cónyuge que es creyente. Así que esas personas que creen, o hermanas que están aquí en esta mañana pensando que es muy difícil obviamente someter a su marido porque es inconverso, o es muy difícil obviamente llevar la labor bíblica porque este hombre es un hombre muy duro, déjeme decirle que Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en 1 de Corintios 7 enseña que ese hombre, a pesar de que es un incrédulo, recibe las bendiciones de Dios y su hogar es bendecido cuando su mujer hace y lleva a cabo el rol que Dios le ha dado a ella dentro de su matrimonio. El problema, hermana, a veces no es el hombre inconverso. El gran problema a veces, hermana, es que usted no está llevando el rol como debe hacerlo. Es fácil echarle la culpa al inconverso. Nos excusamos en el hecho de que el hombre no entiende la Biblia, de que el hombre no sabe nada de Dios, entonces le tiramos toda la responsabilidad al hombre. Pero lo que realmente pasa, mis queridas hermanas que viven con hombres inconversos, es que muchas veces ustedes no llevan realmente el rol de sumisión como la Biblia lo enseña. Así que sí es posible que una mujer que está casada con un hombre inconverso pueda someterse a él. Es posible que una mujer pueda llevar este mandato bíblico, aunque su esposo obviamente no represente a Cristo en su matrimonio. Providencialmente, hermanas, se casan así, o se casaron inconversos, obviamente los dos, y ella vino a Cristo mientras estaba casada, y providencialmente su esposo aún todavía no es creyente. Bueno, ella no tiene ninguna excusa para realmente vivir de la forma en que Dios lo ha estipulado en su palabra. Yo no he escuchado en ninguna parte o he leído en ninguna parte de la Biblia que diga que el hecho de que el marido sea inconverso le da a ella razones para ella no someterse a él o para no llevar a cabo su rol bíblico. Ella debe hacerlo. Y en caso contrario, dentro de 8 días veremos lo mismo con mujeres que son inconversas, con esposas inconversas. Es exactamente igual. La Biblia no da en ningún lugar una excusa o permiso para que el hombre o la mujer que viven con una persona inconversa no lleven a cabo su rol. Por eso el propósito, hermanos, esto ocurre porque el propósito del matrimonio tiene un objeto o un propósito divino. Y este objetivo se cumplirá, hermanos, así sea que el esposo sea inconverso o la esposa sea inconversa. El propósito de Dios en uno de los cónyuges, cuando es creyente, es que Cristo sea formado en él. Y si Dios tiene que usar providencialmente a un esposo inconverso, Dios lo hará. O si Dios tiene que usar a una esposa inconversa para formar a Cristo, Dios lo hará. Recordemos que acabamos de cantar que Dios es soberano en todas las situaciones de la vida. Ahora, mis queridas hermanas, ¿cuál es el papel ahora sí de la esposa? Cuando vamos nosotros a la Escritura, el papel de la esposa viene de Génesis. Génesis 2, versículos 18 al 25. Dice la palabra del Señor ahí, rápidamente. Tiempo vuela, hermanos. Vamos al inicio de la Biblia. Génesis 2, 18 al 25. Miren cómo la Escritura plantea
el rol de la mujer, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y en la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Noten ustedes el cuadro, hermanos, de Génesis. Dios declara al principio en el verso 18 que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Ahora noten ustedes que no fue el hombre, no fue idea del hombre. Y eso es lo que Adán más adelante va a recriminar a Dios cuando ellos caen. Dice, la mujer que tú me diste fue la que me hizo caer. Como que Adán está diciendo, yo no te pedí a esta mujer y ella me hizo pecar, así que la culpa es tuya. Pero obviamente ese no es el pensado de Dios. Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Dios hace una ayuda idónea, pero noten ustedes lo primero que Dios hace. Dios forma de la tierra bestias del campo y toda ave de los cielos y las trajo para que Adán les pusiera nombre. Y después de Adán ponerle nombre a todos estos animales, dice la escritura que aún así Adán no halló ayuda idónea. Ahora, un apunte acerca de esto. Hoy en día, hermano, en nuestra cultura, que es en contra de la procreación y en contra del matrimonio, muchas personas prefieren tener un perro en vez de tener hijos, y usted ha notado. Incluso algunos prefieren tener un perro que tener esposo o esposa. Pues déjeme decirle que ese perro no es la ayuda idónea si es un hombre, obviamente, ¿cierto? El perro, vemos que para Adán ningún animal fue ayuda idónea. Un perro tampoco será ayuda idónea para una persona que no quiera casarse. Luego el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Noten ustedes la diferencia entre los animales y la mujer. Los animales fueron creados, obviamente, de la tierra, pero la mujer es creada de la misma carne del hombre. Y dice la escritura después que Dios, de la costilla que de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Noten ustedes que Dios crea a la mujer y la trae al hombre. Es Dios quien trae a la mujer, ¿cierto? Al varón. Y dice después que Adán dice lo siguiente, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Noten ustedes la diferencia entre los animales creados de la tierra y la mujer creada de la misma carne del varón. Dios pudo haber creado a la mujer de la tierra, pero noten ustedes que para hacer esto, una cuestión de compañerismo, de unión y de ayuda idónea, Dios toma a la mujer y la crea de la misma carne, del mismo material que está hecho Adán. Y noten ustedes que Adán, que era experto en poner nombres, le pone el nombre a la mujer ahí y dice que ella se llama varona, porque el varón fue tomada. Noten ustedes que Adán le puso el nombre a los animales. Cuando viene la mujer, Adán también le pone el nombre a la mujer. Ahora, noten ustedes que en el 24 hay un por tanto. Por tanto, si la mujer es creada del hombre, es tomada mediante su misma naturaleza, ¿qué debe pasar entonces luego? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Noten ustedes de dónde viene el contexto del matrimonio? Ahí el libro de Génesis está tomando el hecho mismo de la creación, el hecho de que el hombre y la mujer fueron hechos casi que una misma carne. Bueno, en el matrimonio ellos vuelven a ser otra vez una misma carne. Y luego en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces noten ustedes, hermanos, que la misma escritura dice ahí que Dios creó a la mujer, obviamente, con un propósito. Hermanas, ustedes fueron creadas con un propósito, y ese propósito es ser ayuda idónea del varón. Su propósito en la vida, hermana, y aquí es donde empieza el primer resistencia. ¿Cómo que el propósito mío es ser
la esposa de un hombre. Sí, es el propósito principal en la creación. Yo sé que esto puede sonar y todas las ideas feministas comienzan ahí a levantarse contra esto que estoy diciendo, pero es la verdad. La principal razón por la que Dios creó al hombre es a la mujer es para ser ayuda idónea del varón. Y Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 11, del 8 al 9. Porque el hombre no se origina de la mujer, sino la mujer del hombre. Porque de hecho el hombre no fue creado por el bien de la mujer, sino la mujer por el bien del hombre. Así que las mujeres son hechas para el bien de los... escúchame bien, para el bien, no para el mal de los hombres. ¿Cierto? Fueron hechas para el bien del hombre, fueron hechas para el deleite y disfrute del hombre. Ahora, yo sé que este versículo es repulsivo para el pensamiento feminista, pero es la razón por la que las mujeres cristianas fueron creadas, fueron hechas para ser ayuda idónea del varón, al que ellas se unieron en matrimonio. Y obviamente, si hay aquí una mujer feminista, lo primero que va a escuchar es que este pensamiento es un pensamiento machista. Pero si ustedes notan, hermanos, Pablo hizo algo que no hizo ninguna persona en la época romana, y es que él puso a la mujer en un estatus mucho mayor al que la cultura romana tenía a la mujer. Pablo le devuelve la dignidad a las mujeres, obviamente, en sus cartas. El hecho de estar sometida la mujer al hombre no está por debajeándola de ninguna manera, sino que le está regresando a la mujer aquel lugar que ella tiene y le fue dado en la creación. Ahora recordemos, hermanos, que en Génesis capítulo 3, en la Biblia, Dios ahí da una maldición para cada una de las tres personas que cayeron, bueno, los tres que cayeron ahí en Génesis. Al hombre le da una maldición, a la mujer le da una maldición y a la serpiente le da una maldición. Noten ustedes que en Génesis 3, 14 al 19, Dios pone la maldición sobre la serpiente, Eva y Adán. La maldición de Eva está ahí en el versículo 16. Y miren lo que dice el versículo 16 ahí en el capítulo 3 de Génesis. Espero que el tiempo me alcance, creo que no me va a alcanzar. Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa palabra deseo, ahí, en el original, es una palabra muy fuerte. Y algunos teólogos dicen que es un deseo innato de la mujer de controlar a su marido. El deseo de gobernar sobre él. Pero la maldición consiste en cierta manera de que en vez de ella poder gobernar sobre él, el hombre gobernaría sobre